Estamos viendo Hawashanchis, tal. TV Perú Noticias, edición matinal. Muy bien, amigos, son las 7 de la mañana con 25 minutos. Lo anunciado, tenemos comunicación ya con la señora Fanny Montellanos Carvajal, es directora general de la Dirección General de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Gracias por la invitación. En esta oportunidad siempre es bueno informar cómo se van moviendo los indicadores del mercado laboral y en este caso el empleo formal privado. Desde ya es una buena noticia que el empleo durante 17 meses consecutivos esté mejorando de manera sostenida, ¿no? De hecho, 7.9% es la cifra que tenemos nosotros de aumento, de crecimiento en este sector precisamente. Por favor, denos detalles. Sí, claro. Como tú bien has dicho, en el mes de agosto hemos crecido en 7.9% respecto o en comparación al mismo mes del 2021. Y esta información se recoge en las planillas electrónicas que son analizadas exhaustivamente mes a mes por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces son cifras duras, puras, ¿no? Estamos hablando del sector formal privado, ¿cierto? Exactamente, ¿no? Esto se expresa en el crecimiento económico del país, ¿no? Que gatilla también en la promoción, en la recuperación del empleo. Junio marca un hito muy importante porque alcanzamos las cifras del año 2000, prepandemia, ¿no? Las cifras que teníamos en el 2019. En agosto ya las hemos superado y esto se expresa en que casi más de 4 millones de trabajadores y trabajadoras están en una planilla formal en el sector privado, ¿no? Ahora, estamos hablando de empresas, digamos, ¿de qué tipo de características? ¿Pequeñas empresas, medianas empresas? Todos los tipos de empresas, pequeñas, grandes empresas y medianas empresas. Obviamente las que mejor desempeño tuvieron fueron aquellas empresas de 11 hasta 100 trabajadores y de 100 trabajadores a más. Estas medianas empresas crecieron en 9.3%, mientras las las pequeñas empresas crecieron un 6.7%. Y ahora, ¿en qué rubros exactamente se han registrado este crecimiento de empresas formales, o en todo caso, del empleo formal en empresas privadas? ¿Qué sectores? En servicios hubo un mayor crecimiento seguido de comercio, de minería y canteras, manufactura también, construcción y comercio, ¿no? Cuando nos referimos a servicios, me estoy refiriendo, por ejemplo, a hoteles, restaurantes, transportes, comunicaciones, enseñanza que, si ustedes recuerdan, en pandemia fue el sector más, que cayó más, ¿no? Entonces, su recuperación los últimos meses ha sido de manera acelerada y esta es una buena noticia para el país, ¿no? Sin duda. Y ahora, ¿en qué rubros o sectores falta, digamos, apuntalar, dar mayor impulso, generar condiciones para que finalmente también pasen a esta lista o a este porcentaje de empleo formal en el sector privado? ¿En qué rubros? El crecimiento ha sido constante en todos los rubros, sin embargo, creemos que las medidas que está tomando el gobierno desde todos los sectores, ¿no? Debe ser un trabajo muy articulado, hay corresponsabilidades de cada sector son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, desde este plan para la reactivación económica que ha aprobado el Ministerio de Economía y Finanzas, también tiene medidas relacionadas al crecimiento del empleo, a la mejora de la formalización laboral, ¿no? Y otras acciones y medidas que también van a hacer de que sectores, digamos, estratégicos puedan priorizarse para que esta recuperación sea mucho mejor, ¿no? Hay una dirección, por ejemplo, de prospectiva
en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, esta dirección ya nos decía de que en el segundo semestre del 2022 íbamos a recuperar las cifras que teníamos antes de la pandemia, y este crecimiento aparentemente va a ser sostenible, ¿no? Entonces, para el 2023 se espera tener, estamos, y esto también quería compartirlo con ustedes, nosotros tenemos una encuesta que es la EDO, la encuesta de demanda ocupacional, que nos dice cuál es la intención del sector privado en contratación, en nuevos puestos de trabajo. Entonces hemos tenido que para el 2022, más o menos más de 3.000 empresas del sector privado iban a contratar 200.000 nuevos puestos de trabajo. Igualmente para el 2023 se espera una cifra similar o mejor. Ahora, mucho se ha hablado a lo largo del tiempo respecto a las obligaciones que conllevan formalizar una empresa y con esto obviamente tener obligaciones o responsabilidades para con los trabajadores, pero no se coloca sobre el tapete el aspecto que tiene que ver con los beneficios que esto puede conllevar. ¿Usted nos puede explicar eso precisamente? ¿Qué beneficios tiene una empresa que, digamos, ingresa al mundo formal, a la formalidad, y esto evidentemente también puede beneficiar a sus trabajadores? Tiene que ver también por cómo nosotros concebimos un empleo formal, ¿no? O un empleo decente. Desde ya hay muchas políticas que apuntan a eso. ¿Qué significa tener un empleo decente? Es tener un contrato, una remuneración justa, sus beneficios sociales, un espacio de diálogo social también. Entonces, a esto aspiramos cada una de los ciudadanas en nuestro país. Es por eso que hemos aprobado el año pasado, en el 2021, una política nacional de empleo decente. Esta política no solamente te da las pautas y las orientaciones para promover este empleo decente, sino también aterriza en servicios. Servicios que están a cargo de una serie de sectores. Hay corresponsables de fortalecer, mejorar estos servicios para que al 2030 se pueda mejorar este déficit de empleo decente en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿a qué aspira todas las personas, todos los ciudadanos o las ciudadanas, a qué deben aspirar? Y eso sobre todo va dirigido a los jóvenes que muchas veces no le dan importancia a un trabajo formal, no tienen una mirada hacia futuro de tener, por ejemplo, una pensión justa, y creo que eso es importante difundirlo, ¿no? Y gracias por tu pregunta. Es importante que las personas quieran obtener un empleo Claro, formal, bueno, ¿no? hay una disyuntiva en este caso, o una contradicción, podríamos decirlo, ¿no? Claro, obviamente una persona, si se le pregunta, ¿quieres un trabajo formal con todos tus beneficios? Va a decir que sí, pero el asunto es las condiciones para crear precisamente también ese trabajo formal, digamos que es una responsabilidad, obviamente, del Estado, del empresariado privado, en fin, para precisamente dar esas oportunidades de trabajo. Yo quería consultarle, señora Montellanos, estas cifras que usted señala de crecimiento del trabajo formal o el empleo formal privado de 7.9% en agosto, ¿se ha registrado en otras regiones del país o en qué regiones? Para poder un poco tener una idea panorámica respecto a la situación que usted menciona. Sí, a ver, las regiones que más han crecido son Pasco, Cusco, Madre de Dios, Ucayali, Huánuco, San Martín, Lambayeque, ¿no? Y, y en realidad han crecido todas. En las regiones, hay dos regiones que en este mes de agosto ha tenido cifras negativas, que es Moquegua y Huancavelica. Son las únicas dos regiones que no han presentado un crecimiento en agosto, pero después todas han crecido. Como te comentaba, la región que más creció ha sido Pasco, y de ahí le sigue Cusco, Ahora, en el ¿no? caso de Moquegua y Huancavelica que usted señala, no han tenido, digamos, esta performance o este crecimiento en el tema del empleo formal privado.
¿Se han identificado cuáles son las razones, qué condiciones existen en estas regiones, Moquegua y Huancavelica, para que esto no se haya dado, por lo menos como se proyectaba o se estima? Generalmente las razones tienen que ver también con algunos factores socioeconómicos, ¿no? Es por eso de que siempre nosotros hablamos de la articulación y de las medidas que se tienen que territorializar. Desde el gobierno central se dan medidas estandarizadas para todas las regiones. Hay una corresponsabilidad, por ejemplo, de los gobiernos regionales en aterrizar, territorializar estas medidas que se dan a nivel nacional. La política, que yo le mencionaba, la política nacional de empleo decente tiene servicios y estos servicios tienen que estar acorde a las dinámicas económicas, sociales y laborales de cada uno de los territorios, en este caso de las regiones. Moquegua y Huancavelica necesitan tener, digamos, mayor acercamiento a lo que está expresado en la política. Si nosotros podemos, digamos, implementar todos estos servicios que la política que la política considera, entonces las cifras de empleo van a mejorar Claro, significativamente. pero Y hay digamos... medidas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? O sea, lo que le entiendo por lo que señala es que en Moquegua y en Huancavelica no se sigue con el plan general establecido respecto a las políticas, a las medidas que se toman en ese sentido, el tema del empleo formal y su crecimiento. No. ¿O a qué exactamente se refiere? No. Digamos, lo que he mencionado es que en este mes de agosto no ha habido crecimiento en Moquegua, Huancavelica, porque nosotros hacemos un seguimiento mensual. Lo que también estoy comentando es que es necesario, ya con esta mirada de que en Moquegua y Huancavelica en este mes no ha habido crecimiento del empleo, a diferencia de todas las otras regiones, desde el sector, un acercamiento a estos dos gobiernos regionales. Nosotros tenemos una serie de espacios de articulación a nivel subnacional. Tenemos, por ejemplo, en estas regiones, como en todas, centros de empleo en donde damos servicios para la promoción del empleo, la empleabilidad, el autoempleo que son necesarios. Entonces, estas cifras, la métrica, nos permite a nosotros, Claro. como implementadores de la política, hacer un zoom a Moquegua y Huancavelica y proceder a un acompañamiento mucho más cercano, que eso es lo que toca, ¿no? Eso es lo que toca y por eso es que le hacemos, tenemos el análisis y la evaluación exhaustiva de lo que arroja la planilla electrónica. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Buenos días. Gracias. Gracias. Hemos conversado con Fanny Montellanos Carvajal, directora general de la Dirección General de Promoción